Estamos con Boris Espesúa Salmón, poeta puneño ganador del Premio Copé Internacional 2009 y docente de Filosofía del Derecho y de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Altiplano. En esta oportunidad hablaremos sobre su más reciente libro, El Derecho desde la mirada del otro, bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú. ¿Podrías decirnos qué entiendes por mirada del otro? Bien, este tema de la otredad es un tema que en realidad se ha puesto de moda en los últimos años, en las últimas décadas. La otredad, desde el punto de vista de Manuel Levinas, no es sino el considerar al otro, al invisibilizado, al marginado, al excluido, pero que es un ser humano tal como uno es y que debería de valorársele tal igual, con dignidad, con simetría, con empatía, con inclusión. Pero lastimosamente existe la otredad en el sentido de que existe la desigualdad, existen las diferencias sociales, existe la discriminación y consiguientemente en el Perú el otro no es sino aquel que es negado, aquel que es ninguneado, aquel que es excluido incluso históricamente, como es por ejemplo el indígena, o también como son algunos sectores de las minorías, caso incluso de la mujer, el anciano, el niño, ¿no? O los discapacitados también son los otros. Pero también tenemos nosotros un otro dentro de nosotros que también lo negamos. Y es que en la mayoría de los peruanos también nosotros queremos negar nuestra identidad. Y es negar a ese otro que está dormido, que está negado dentro de nosotros y que nosotros nos resistimos a afirmarlo, a autodeterminarlo. Y eso también es otro alcance que tiene la otredad. Entonces el libro se plantea ver el derecho, ver esta dinámica de la justicia a partir de esos excluidos, a partir de esos invisibilizados, donde en muchos de los casos la justicia no les permite, la justicia ordinaria me refiero, no les permite acceder, ¿no? Caso por ejemplo de un indígena que no habla castellano, que es monolingüista, digamos, que solamente podría hablar el quechua, él no puede acceder a la justicia ordinaria porque a pesar de que dice la Constitución que debe tener un traductor, este en la práctica no existe. Por lo tanto, no le queda sino otra opción dentro de lo que es su cultura, el poder adecuarse a su justicia comunal, a su justicia originaria o ancestral. Por lo tanto, ese es otro, un problema, porque estamos hablando de varias justicias, de varios órdenes jurídicos que no está plenamente reconocido en la Constitución, porque nuestra Constitución solamente habla de un solo orden de la justicia ordinaria y no de los otros que de facto o de hecho existen, pero que se les invisibiliza, que no se les considera y no se les se les empatiza dentro de una unidad de justicia, ¿no? Por eso el libro se propone un pluralismo, porque es abrir esa posibilidad de incluir los órdenes de justicia, es al mismo tiempo considerar la diversidad cultural y es también reconocer en parte lo que es los derechos indígenas, ancestrales, originales. Precisamente vemos que tu interés está orientado a reflexionar sobre la interculturalidad, el pluralismo, la otredad, los derechos colectivos desde la perspectiva del derecho. Explícanos el porqué de tu interés en esta temática. Este interés viene porque yo soy docente de filosofía del derecho. Además, también desde hace pocos años hemos incluido en la Universidad del Altiplano, en la Facultad de Derecho, cursos como pluralismo jurídico, antropología jurídica, políticas públicas, que son temas que tienen que ver con el enfoque interdisciplinario del derecho. Estamos hablando de la antropología, de la sociología, un poco también de la historia. Y además porque yo en literatura siempre me he abocado a reivindicar un poco la postura del pensamiento andino, de la cultura andina altiplánica. Es conocido y es por eso que también yo gané el premio de que he trabajado en la obra de Gamaliel Churata, por ejemplo, ¿no? Que es todo un ícono en cuanto a una nueva propuesta ideoestética desde la visión indoamericana, aymara,
quechua, es decir, desde nuestros ancestros originarios. Consiguientemente, de allí a pasar a lo que es el derecho, me di cuenta de más de 20 años de abogado que ya tengo, de que en realidad el derecho se dinamiza no con contenidos y no con una perspectiva que verdaderamente debe de ser la más correcta en espacios justamente donde hay mucho componente ancestral, originario, como es el caso de Puno. En Puno el espacio es aymarista, es quechuista y tenemos nosotros bastante influencia, por ejemplo, de Bolivia también, que además vive una plurinacionalidad, vive una justicia también pluralista, y esto ha volcado los intereses para que mi persona se aboque un poco a hablar de estos temas de interculturalidad, de colonialidad, que tienen que ver con la construcción justamente en nuestro país de un pluralismo jurídico que creo que es una alternativa de cambio, es una alternativa además frente a la diversidad que somos, y además es algo que verdaderamente alcance una justicia social, porque con la justicia ordinaria que tenemos se segmenta, se fragmenta y se excluye a muchos de acceder a la justicia y se desconoce, se invisibiliza a otros, ¿no? Y eso no me parece justo, puesto que creo que la razón de ser de todo abogado, y más aún en mi condición de docente, es pues apuntar a una verdadera justicia, ¿no? Hacer que los abogados encarnen verdaderamente la defensa de los derechos, el cumplimiento de los deberes y alcanzar la justicia social que tanto a todos anhelamos, ¿sí? Precisamente. ¿Cuál es la situación de la justicia peruana, que ya algo has dicho, y del derecho actualmente? ¿Se puede decir que está en crisis? De ser así, ¿cómo se manifiesta esa crisis? Ciertamente la crisis viene no solo a un contexto nacional, sino a nivel internacional, mundial. En realidad, las palabras, por ejemplo, de muchos estudiosos como Chomsky en la actualidad, Bauman, el mismo Zaffaroni, que es un gran jurista argentino, no solamente vivimos una crisis del capitalismo, una crisis de la fase superior del colonialismo que se muestra con la violencia, con la corrupción estructural, sino también vivimos una crisis moral. Vivimos una crisis en la cual, bueno, los paradigmas han caído y de algún modo la modernidad parece que ha alcanzado su límite, ¿no? Eso también es un contexto que hay que tener en cuenta, porque en nuestro país se refleja esto con la alta y acentuada corrupción que tenemos en la actualidad, y de lo cual no escapa nuestro sistema ordinario de justicia. Entonces, frente a estos males de la corrupción, de la ineficacia, de la falta de legitimidad, de la impunidad que tiene nuestra justicia, entonces se plantea al pluralismo como una alternativa de dar solución, de buscar ser empáticos con nuestras raíces, de verdaderamente construir la nación que tantos historiadores ilustres peruanos han impulsado, desde Basadre, desde Churata, Garcilaso de la Vega, Juan Mampoma y muchos otros más. Entonces el libro se plantea ello, repensar desde nosotros, desde la subjetividad, lo que seríamos, lo que somos y lo que deberíamos de ser hacia el futuro, ¿no? Para verdaderamente poner el hombro como peruanos, como ciudadanos, ¿no? Y sobre todo en el campo del derecho de los operadores de la justicia, que realmente por la formación que nosotros tenemos una formación muy positivista desde el punto de vista instrumental. Somos muy apegados al utilitarismo, ¿no? A la parte de lo que está, digamos, vinculado al instrumentalismo. Entonces es por eso que la gente no confía mucho en los abogados, en la justicia, y somos muy proclives a distorsionar una imagen mística de la verdadera justicia, que debería de ser mucho más sencilla, de mayor servicio y de garantizar, ¿no? La predictividad de la gente en esperar justicia, ¿no? Lo cual en la actualidad no sucede. Entonces, por un lado, el sistema ordinario tiene sus propios problemas, ¿no?
Y frente a esos problemas, una alternativa también es el pluralismo, porque no solamente va a significar el contrapeso, el abrir una justicia mucho más justa, sino al mismo tiempo el reivindicar derechos ancestrales, originarios de muchas personas que tienen su justicia comunal, su justicia originaria y que no es reconocida por esta justicia, por este sistema ordinario, ¿no? Entonces creo que seguimos hablando, como lo decía Basadre, de dos Perús, uno real y otro, digamos, no real o imaginario, ¿no? Estamos hablando igualmente de un divorcio entre nosotros mismos como peruanos y estamos muy lejos de construir lo que se quería y lo que se sigue queriendo, ¿no? Una verdadera nación que signifique una unidad, un reconocimiento de la diversidad, una mejor simetría entre nosotros en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Planteas en tu libro la necesidad de descolonizar nuestro pensamiento y despojarnos de la carga colonial que tenemos. ¿Cómo lograr eso? Ciertamente la descolonización significa desmontar nuestros códigos eh, alienantes, aculturados, que no nos hacen sino negarnos como peruanos, como pertenecientes a una matriz cultural, ¿no? Que a veces la negamos, la ninguneamos o la transformamos, ¿no? Cuando nos teñimos el pelo, cuando nos queremos blanquearnos, ¿no? Y tenemos pues vergüenza de tener rasgos, digamos, indígenas o también afrodescendientes, lo que también es otro signo de esta situación del colonialismo que lo tenemos muy entronizado, muy asumido. Por lo tanto, el trabajar en la descolonización es trabajar en darnos cuenta, en primer lugar, de que eso no está bien, de que eso nos despersonaliza, ¿no? Y además es una afectación a nuestra misma dignidad como seres humanos, a nuestra personalidad. Lo que se apunta en este afán de descolonizarnos es más bien acentuar nuestras bases originarias, autoafirmarnos, autodeterminarnos y hacer de que seamos auténticos con nuestra identidad, ¿no? Creo que eso es un trabajo educativo, es un proceso evidentemente no tan rápido, será lento, pero creo que es urgente en el Perú porque nosotros tenemos una cultura muy colonizada, ¿no? Las ideas, los estereotipos de personas, de lo que es cultura, de lo que es civilización, modernidad, etcétera. Todo eso tiene componentes colonizantes y lo que nos hacen es enajenarnos en nosotros mismos. Entonces, el trabajo de la descolonización es un trabajo urgente, es un trabajo patriótico, es un trabajo de dignidad nacional. A propósito, hablaste de educación. ¿Podrías decirnos qué problemas detectas en la formación de los abogados y en la relación abogado-cliente? ¿Cuál es el enfoque de los sistemas de enseñanza y sobre todo de los contenidos? Sí, la relación de los abogados y clientes es de que se ha roto la confianza. Las personas en la justicia ordinaria poco ya creen en la palabra, en el compromiso, en el aspecto ético de los abogados. Y esto porque en realidad nos ha invadido una ética utilitarista, una ética de la materialidad, ¿no? En la que se prioriza el dinero, se deja de lado la justicia, y esto hace además que sea proclive para que en muchos de los casos el sistema se empañe con aspectos de impunidad, de corrupción, de impredictibilidad, es decir, que no se puede decir de que uno va a alcanzar la justicia tal como una persona lo anhela, es más, teniendo inclusive todas las pruebas, resulta siendo impredictible porque el sistema lo hace como un entuerto, como un denuedo, es decir, algo que uno no sabe en qué va a acabar. Por otro lado, la formación de los abogados necesita cambiarse. Hay una inclinación muy acentuada del positivismo instrumentalista, demasiado racional, demasiado lógico, que hace perder perspectivas éticas, perspectivas humanas, perspectivas culturales.
El creador del positivismo, que fue Hans Kelsen en el siglo pasado, pues él desde la postura que asumió en este famoso libro de la teoría pura del derecho, excluye estos aspectos de lo social, de lo ético, de lo cultural, pero que al final, pasado muchos años, muchas décadas, nos damos cuenta que esa exclusión ha sido grave, porque el derecho no puede excluirse de la moral, el derecho no puede excluirse del sentido ético, que además es su razón de ser por la justicia. Y además también las últimas propuestas es que el derecho está vinculado a lo cultural. El derecho no sería nada si no tiene legitimidad, si no encarna, como en el caso de una constitución, lo que es un país. Por lo tanto, todo eso ahora es retomado y lo que se quiere es buscar nuevos perfiles de las teorías del derecho, de la nueva configuración del derecho para espacios justamente heterogéneos como es el caso del Perú. Por lo tanto, la formación de los abogados tiene que cambiar en disminuir, en desmontar un poco ese acentuado positivismo instrumental, incorporar una visión interdisciplinaria de antropología, sociología, de mucho de la ética, que además sería la contraparte para la lucha con la corrupción, por ejemplo, y también el sentido humanista del derecho. El abogado tiene que volver a recobrar la confianza en las personas. Pero también desde el punto de vista cultural es importante que el derecho tenga que abrirse. Por eso la propuesta del pluralismo, porque ya las experiencias en Bolivia, en Ecuador, la experiencia en México, en parte también en Colombia, donde ellos han comenzado a insertar su pluralismo, es pues de que sí es posible que dé resultados. ¿Y cuáles son las bases del pluralismo jurídico que propones? En el libro desarrollamos 10 capítulos. Dentro de los 10, los primeros 5 constituirían las bases. Estas bases son, en primer lugar, la subjetividad, luego tenemos la decolonialidad, luego está la interculturalidad, la otredad y finalmente estaríamos hablando de una nueva teoría crítica para darle sustento al pluralismo. Si pudiera entrar muy brevemente a explicar estas bases, la primera de la subjetividad trata un poco de cambiar en nuestro mundo interno, es decir, de cómo somos, ¿no? Debemos nosotros de crear una conciencia plural, hacer que nosotros nos ubiquemos mejor en espacios como en el caso del Perú, donde es diverso. No aceptar la diversidad ya es una tosudez en estos tiempos, porque creo que más bien la diversidad nos enriquece, nos da posibilidades mayores de realizarnos y además de configurar una verdadera nación, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo de la subjetividad en el sentido de cambiar nosotros. Lo segundo de la decolonialidad, como lo decíamos hace un momento, es pues evitar ser aculturado, contrariamente volver a nuestras matrices, a nuestros sustratos auténticos, a nuestros insumos de identidad. Y creo que en eso hay un trabajo bastante enorme de la educación, ¿no? Y también evidentemente del Estado y de la sociedad. El trabajo de la interculturalidad más bien es casi urgente porque es una forma de luchar con la desigualdad que tenemos en el Perú. Igualmente la interculturalidad aseguraría el superar esas asimetrías, esas diferencias, esas exclusiones, ese racismo, esas discriminaciones que somos y que en muchos de los casos entre peruanos pareciéramos enemigos, demasiado polarizados. No nos vemos con empatía y nos odiamos mucho, ¿no? Ese odio es el que podemos vencer con la interculturalidad. La otredad es la valoración por el otro, por el semejante, que también es un aspecto muy importante porque tampoco no podríamos nosotros viabilizar pluralismo si es que seguimos pensando que el otro es diferente, que el otro es inferior o el otro es superior. Entonces tenemos que hacer un trabajo de valoración de la otredad en el sentido de la empatía, en el sentido de la simetría.
Y finalmente esta teoría que yo propongo en el libro de poder construir nosotros desde Latinoamérica, desde el Perú, una teoría del derecho o varias teorías del derecho, tiene que ver con la autonomía. Está enmarcado dentro de los alcances del Convenio 169 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas del 2007, donde se establecen principios y derechos como la autodeterminación, la autonomía, por el cual nosotros podemos también crear nuestras propias bases, nuestros propios fundamentos, ¿no? En base a lo que significaría, por ejemplo, una justicia latinoamericana. Creo que ya es suficiente haber imitado de Europa todo y que la cultura eurocéntrica nos siga dominando, siga siendo hegemónica, ¿no? Ya no debemos de ser un espejo de ellos, sino tenemos nosotros que buscar nuestras propias configuraciones a partir de nuestros propios valores y nuestros propios elementos, digamos, genuinos del Perú o de Latinoamérica. Bueno, Boris, felicitaciones por este libro pionero en el Perú y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, amiga Virginia. Más bien quería aprovechar, no sé si finalmente puedo hacerlo, es de que en realidad esta es una apuesta tan solamente para tomar conciencia pluralista, ¿no? Es como se puede apreciar en el libro, no un libro que digamos esté esquematizado dentro de las normas, lo que es muy conocido en los libros del derecho, sino es un enfoque interdisciplinario desde la sociología, la antropología, un tanto de la filosofía y la historia, para poder todos los peruanos tener que repensar, tener que reflexionar y asumir una capacidad crítica, una conciencia tal de poder decir qué hacemos como ciudadanos, cuándo debemos ya poner el hombro para algunos cambios tan importantes, tan urgentes en el Perú. Y este libro apuesta a esto, ¿no? Yo sé que no va a caer muy bien en mis colegas abogados de repente, pero creo que es necesario porque no podemos negar la diversidad, no podemos negar la heterogeneidad en materia también de la justicia que nosotros somos y que ya es tiempo de decir un basta y tengamos que renovarnos e innovarnos también en ese sentido.